Mucho antes de convertirse en una leyenda del fútbol mexicano, mucho antes de escuchar a miles de aficionados corear su nombre en los estadios más importantes del mundo, Hugo Sánchez era simplemente un niño tímido, disciplinado y obsesionado con demostrar que había nacido para algo grande. Nadie imaginaba entonces que detrás de aquella sonrisa segura y de aquel carácter competitivo, se escondía un hombre marcado por profundas heridas emocionales, silencios familiares y una necesidad constante de aprobación que lo acompañaría durante toda su vida. Hugo Sánchez nació el 11 de julio de 1958 en Ciudad de México, en el seno de una familia apasionada por el deporte. Desde pequeño creció rodeado de disciplina, exigencia y sacrificios. Su padre, Héctor Sánchez, había sido futbolista y soñaba con ver a sus hijos triunfar en el deporte profesional. Su madre, María Luisa Márquez, era una mujer estricta, protectora y profundamente unida a la familia. En casa no existía espacio para la mediocridad. Cada error se corregía con firmeza y cada victoria debía celebrarse con humildad. Aquella infancia estuvo marcada por largas tardes en las calles de la capital mexicana, donde Hugo pasaba horas golpeando una pelota contra la pared, imaginando que jugaba finales internacionales frente a millones de personas. Mientras otros niños pensaban en juguetes o aventuras escolares, él soñaba con estadios repletos y con convertirse en el mejor futbolista de México. Su obsesión era tan intensa que incluso sus propios amigos comenzaban a verlo como alguien diferente. No era un niño común, competía por todo. Quería ganar siempre. Y cuando perdía, el enojo lo consumía por dentro. Sin embargo, detrás de aquella ambición feroz, existía también una enorme fragilidad emocional. Hugo creció bajo la presión constante de cumplir las expectativas familiares. En más de una ocasión, sintió que debía demostrar su valor para ser reconocido. Esa necesidad de aprobación terminaría convirtiéndose en una de las claves de su personalidad pública. Arrogante para algunos, extremadamente seguro para otros, pero siempre hambriento de reconocimiento. Durante su adolescencia comenzó a destacar rápidamente en el fútbol juvenil. Sus movimientos acrobáticos, su capacidad goleadora y su disciplina física llamaron la atención de entrenadores y cazatalentos. Muy pronto ingresó a las fuerzas básicas de los Pumas UNAM, institución que cambiaría su vida para siempre. Allí comenzó realmente la construcción del mito. Pero el camino no fue sencillo. Hugo era admirado por su talento, aunque también despertaba envidias entre compañeros y entrenadores. Algunos consideraban que tenía un ego excesivo, incluso siendo muy joven. Otros afirmaban que simplemente poseía una mentalidad ganadora poco común. Él mismo reconocería años más tarde que desde adolescente sentía que había nacido para conquistar el fútbol mundial. Mientras muchos jóvenes de su edad salían de fiesta o disfrutaban de una vida despreocupada, Hugo pasaba horas entrenando en silencio. Practicaba remates imposibles, saltos acrobáticos y movimientos que años después se volverían su sello personal. Dormía pensando en goles y despertaba imaginando partidos decisivos. El fútbol no era un hobby para él, era prácticamente una obsesión. En casa, la relación con su familia también comenzó a transformarse. A medida que su fama juvenil crecía, la presión aumentaba. Sus padres deseaban verlo triunfar, pero también temían que la fama cambiara su personalidad. Hugo, por su parte, empezaba a construir un carácter fuerte y dominante. Aprendió rápidamente que el mundo del deporte podía ser cruel y que solo sobrevivían quienes mostraban una mentalidad inquebrantable. Aquellos primeros años también estuvieron marcados por sacrificios emocionales que casi nadie conocía. Mientras otros adolescentes vivían romances juveniles y compartían tiempo con amigos, Hugo pasaba semanas enteras concentrado en entrenamientos y competiciones. Poco a poco comenzó a alejarse de una vida normal. El precio de perseguir la grandeza empezaba a hacerse evidente. A finales de la década de los 70, Hugo Sánchez ya era considerado una de las mayores promesas del fútbol mexicano. Los aficionados empezaban a hablar de él como un futuro ídolo nacional. Su estilo elegante, su capacidad goleadora
y su personalidad desafiante lo convertían en un personaje magnético para la prensa. Algunos periodistas lo amaban, otros lo criticaban por considerarlo demasiado soberbio. Pero nadie podía ignorarlo. Detrás de las cámaras, sin embargo, el joven futbolista seguía cargando inseguridades profundas. Temía fracasar. Temía decepcionar a su familia. Temía no estar a la altura del personaje que comenzaba a construirse alrededor de su nombre. Y quizá por eso entrenaba más duro que nadie, porque sentía que detenerse significaba desaparecer. Con el paso del tiempo, aquella mezcla de talento extraordinario, orgullo personal y hambre de gloria terminaría llevando a Hugo Sánchez hacia la cima del fútbol internacional. Pero también sembraría las semillas de conflictos emocionales y familiares que años después explotarían de la manera más dolorosa imaginable. Cuando Hugo Sánchez comenzó a destacar profesionalmente en México, nadie imaginaba hasta dónde sería capaz de llegar. Su talento parecía distinto al de cualquier otro delantero de su generación. No solo marcaba goles, los convertía en espectáculos. Cada remate, cada salto y cada celebración transmitían la sensación de estar viendo a un futbolista convencido de que había nacido para ser una estrella mundial. Con apenas 20 años, Hugo Sánchez ya se había convertido en una de las grandes figuras de Pumas UNAM. Su capacidad goleadora, su velocidad y su impresionante técnica aérea despertaban admiración en todo México. Los aficionados llenaban los estadios solo para verlo jugar. La prensa deportiva comenzaba a describirlo como el heredero del fútbol mexicano, el hombre que podría llevar al país a competir contra las grandes potencias internacionales. Sin embargo, Hugo no se conformaba con ser una estrella local. Desde muy joven soñaba con triunfar en Europa. Mientras muchos futbolistas mexicanos preferían permanecer en su país rodeados de comodidad y fama, él estaba obsesionado con demostrar que podía conquistar el fútbol más competitivo del planeta. Aquella ambición sería una de las decisiones más importantes de toda su vida. En 1981 dio el salto al fútbol europeo tras fichar por el Atlético de Madrid. Para Hugo, aquello representaba mucho más que un contrato deportivo. Era la oportunidad de demostrarle al mundo que un futbolista mexicano podía convertirse en una superestrella internacional. Pero los primeros meses fueron extremadamente duros. La adaptación a España no fue sencilla. El fútbol europeo era mucho más físico, más agresivo y menos indulgente con los errores. Además, Hugo debía enfrentarse constantemente a comentarios despectivos por ser latinoamericano. Algunos periodistas españoles dudaban de su calidad. Otros lo consideraban un jugador demasiado arrogante. Incluso ciertos compañeros pensaban que nunca lograría adaptarse al ritmo de Europa. Pero si algo caracterizaba a Hugo Sánchez era su orgullo. Cada crítica alimentaba aún más su deseo de triunfar. Entrenaba durante horas extra después de las prácticas oficiales. Mejoró su preparación física, perfeccionó sus remates y comenzó a desarrollar el estilo espectacular que terminaría convirtiéndolo en una figura mundial. Pronto los goles comenzaron a llegar. Y con ellos apareció la fama verdadera. La ciudad de Madrid quedó fascinada con aquel delantero mexicano capaz de marcar goles imposibles y celebrar con acrobacias que parecían sacadas de una película. Hugo entendía perfectamente el poder del espectáculo. Sabía que no bastaba con ganar, también había que impresionar. Poco a poco comenzó a construir una imagen pública fuerte, elegante y provocadora. Pero la verdadera explosión mediática ocurrió cuando firmó con el gigantesco Real Madrid, en 1985. Aquella transferencia cambió su vida para siempre. En el Real Madrid, Hugo Sánchez alcanzó un nivel casi sobrenatural. Formó parte de una de las generaciones más poderosas en la historia del club y rápidamente se convirtió en el ídolo absoluto de millones de aficionados. Sus goles parecían interminables. Marcaba de cabeza, de vólea, de chilena, con ambas piernas y desde posiciones imposibles. Era un delantero impredecible, letal y obsesionado con superar todos los récords. La prensa europea comenzó a llamarlo el Niño de Oro. Los estadios coreaban su nombre. Los patrocinadores lo buscaban constantemente. Las entrevistas, las campañas publicitarias y los contratos millonarios
comenzaron a multiplicarse. Hugo Sánchez ya no era solamente un futbolista. Se había convertido en una celebridad internacional. Durante aquellos años ganó múltiples títulos de liga, copas nacionales y trofeos individuales. Fue varias veces máximo goleador de la Liga Española y recibió reconocimientos que lo colocaron entre los mejores delanteros del mundo. En México, millones de personas lo veían como un símbolo nacional. Representaba el orgullo de un país que pocas veces había logrado imponerse en el fútbol europeo. Pero el éxito también comenzó a cambiar profundamente su vida personal. A medida que crecía su fama, también aumentaban las críticas hacia su personalidad. Muchos aficionados admiraban su confianza. Otros la confundían con soberbia. Hugo disfrutaba provocar. Le gustaba responder a sus detractores marcando goles y apareciendo en televisión con una actitud desafiante. Para algunos era un genio incomprendido. Para otros, un hombre incapaz de aceptar críticas. Esa dualidad terminó convirtiéndose en parte esencial de su personaje público. Fuera de las canchas, Hugo comenzó a vivir rodeado de lujos, dinero y reconocimiento. Su estilo de vida reflejaba el éxito que había construido. Automóviles de lujo, viajes internacionales, fiestas exclusivas y una vida social cada vez más intensa. Sin embargo, detrás de las cámaras, empezaban a aparecer señales de desgaste emocional. La presión mediática era brutal. Cada partido era analizado hasta el último detalle. Cada declaración generaba polémica. Y aunque Hugo aparentaba seguridad absoluta frente al público, en privado comenzaba a sentirse atrapado por la imagen que había construido. Además, las rivalidades dentro del fútbol español se volvieron cada vez más agresivas. Los insultos desde las gradas, las críticas constantes de ciertos periodistas y los conflictos con entrenadores comenzaron a afectar su estabilidad emocional. Hugo aprendió rápidamente que la fama podía ser tan peligrosa como adictiva. Mientras millones de personas celebraban sus goles, él comenzaba a vivir una batalla interna silenciosa. Necesitaba seguir demostrando que era el mejor. Necesitaba mantener viva la admiración pública. Y esa obsesión terminaría afectando profundamente sus relaciones personales y familiares. Porque detrás de los trofeos, del dinero y de los aplausos, Hugo Sánchez empezaba a pagar un precio muy alto por convertirse en una leyenda. Durante los años más gloriosos de su carrera en Europa, Hugo vivió romances intensos y relaciones marcadas por la pasión, pero también por la dificultad de convivir con una figura pública tan dominante. Su personalidad fuerte y competitiva, que en el fútbol era admirada, en el ámbito íntimo muchas veces generaba conflictos difíciles de controlar. Con el paso del tiempo encontró estabilidad sentimental junto a Isabel Martín, quien se convirtió en una figura fundamental en su vida. Durante años, intentaron construir una familia sólida lejos del ruido mediático. Sin embargo, vivir al lado de una estrella internacional implicaba sacrificios enormes. Viajes constantes, concentraciones deportivas, presiones económicas y la obsesión de Hugo por mantener su imagen pública terminaron afectando la relación. A pesar de ello, ambos intentaron proteger a sus hijos y ofrecerles una vida estable. Para Hugo, convertirse en padre representó uno de los momentos más importantes de su existencia. Sus hijos eran el refugio emocional que muchas veces no encontraba ni en la fama ni en el fútbol. En privado, quienes lo conocían aseguraban que mostraba una faceta completamente distinta, más sensible, más cercana y profundamente protectora. Especialmente fuerte era el vínculo con su hijo Hugo Sánchez Portugal. Desde pequeño, Hugo Sánchez Portugal creció admirando a su padre y tratando de seguir sus pasos dentro del fútbol. Sin embargo, cargar con un apellido tan poderoso también representaba una enorme presión psicológica. Cada movimiento era comparado con la leyenda de su padre. Cada partido despertaba expectativas imposibles de alcanzar. Muchos cercanos a la familia afirmaban que Hugo deseaba ver a su hijo triunfar profesionalmente, aunque también temía que sufriera el mismo desgaste emocional que él había vivido durante décadas. La relación entre ambos estaba llena de admiración mutua, pero también de exigencias silenciosas y tensiones difíciles de evitar. Con el tiempo,
Comenzaron a surgir rumores sobre conflictos familiares internos. La presión mediática alrededor de Hugo Sánchez nunca desaparecía y eso afectaba constantemente el equilibrio familiar. Algunos medios insinuaban distanciamientos emocionales, discusiones privadas e incluso diferencias relacionadas con decisiones profesionales y personales. Aunque Hugo siempre intentó mostrar fortaleza frente a las cámaras, varias personas cercanas afirmaban que el exfutbolista llevaba años enfrentando profundas crisis emocionales. El retiro profesional había dejado un vacío enorme en su vida. Ya no existían los estadios llenos cada semana, ni los aplausos constantes, ni la sensación de dominar el mundo desde una cancha. Y para un hombre acostumbrado a vivir bajo reflectores, aquella transición resultó devastadora. Además, su etapa como entrenador tampoco logró darle la estabilidad emocional que esperaba. Las críticas aumentaron. Algunos aficionados comenzaron a cuestionar su carácter, y ciertos sectores del periodismo deportivo parecían disfrutar viendo caer a quien alguna vez fue considerado intocable. Mientras tanto, dentro de casa las heridas emocionales seguían creciendo. Hugo Sánchez Portugal intentaba construir su propio camino, aunque la sombra de su padre seguía persiguiéndolo constantemente. Muchos observadores afirmaban que el joven vivía bajo una presión insoportable. Ser el hijo de Hugo Sánchez abría puertas, pero también generaba comparaciones crueles y expectativas imposibles. A pesar de ello, padre e hijo mantenían un vínculo profundamente afectivo. Compartían conversaciones sobre fútbol, sueños personales y momentos familiares lejos de las cámaras. Hugo veía en su hijo una continuación de su legado, pero también una oportunidad de reparar errores emocionales del pasado. Sin embargo, el destino terminaría golpeando a la familia de la manera más brutal imaginable. Con el paso de los años, Hugo comenzó a mostrar públicamente señales de cansancio emocional. Algunas entrevistas reflejaban a un hombre menos arrogante y más vulnerable. Aunque seguía defendiendo con orgullo su carrera, ya no parecía el mismo hombre desafiante que dominó Europa durante los años 80 y 90. Los rumores sobre tensiones familiares, distanciamientos y heridas emocionales comenzaron a intensificarse en ciertos medios. Algunos críticos afirmaban que la fama había destruido parte de la estabilidad familiar. Otros defendían que Hugo simplemente era un hombre obsesionado con alcanzar la perfección, incluso dentro de su propia casa. Pero nadie imaginaba que la tragedia más grande todavía estaba por llegar. Porque detrás de las sonrisas públicas, detrás de las entrevistas cuidadosamente controladas y detrás de la imagen de leyenda deportiva, la familia Sánchez estaba acercándose lentamente al momento más doloroso de toda su historia. Y cuando finalmente ocurrió, el mundo entero descubrió que ni siquiera las mayores estrellas son capaces de escapar del sufrimiento más devastador: perder a un hijo. Durante años, Hugo Sánchez intentó mantenerse firme frente al mundo. Había soportado críticas, rivalidades deportivas, ataques de la prensa y momentos difíciles dentro y fuera del fútbol. Pero nada lo preparó para el golpe que terminaría destruyendo gran parte de su fortaleza emocional: la muerte de su hijo Hugo Sánchez Portugal. La tragedia ocurrió en noviembre de 2014 y sacudió profundamente a México y al mundo deportivo. Hugo Sánchez Portugal fue encontrado sin vida en un departamento de Ciudad de México. Las primeras noticias provocaron una ola inmediata de rumores, especulaciones y teorías que rápidamente comenzaron a circular en medios y redes sociales. Algunos hablaban de excesos, otros insinuaban conflictos ocultos o situaciones familiares desconocidas. El dolor de la familia quedó expuesto públicamente desde el primer momento. Durante mucho tiempo, Hugo Sánchez evitó profundizar públicamente sobre aquella tragedia. Sus apariciones se volvieron más serias, más contenidas y emocionalmente pesadas. Aunque seguía participando en programas deportivos y entrevistas, quienes observaban atentamente podían notar que algo dentro de él se había quebrado para siempre. Con el paso de los años, el exfutbolista comenzó a hablar de manera más abierta sobre el sufrimiento que significó perder a su hijo. En diversas entrevistas reconoció que aquella experiencia destruyó emocionalmente a toda la familia. También admitió que el dolor fue tan intenso que durante mucho tiempo sintió rabia, impotencia y una profunda culpa interna.
La versión oficial señaló que Hugo Sánchez Portugal falleció debido a una intoxicación por gas en su apartamento. Sin embargo, la tragedia quedó rodeada de preguntas y especulaciones mediáticas que jamás desaparecieron completamente. Algunos sectores de la prensa amarillista aprovecharon el dolor familiar para construir historias polémicas y titulares escandalosos. Para Hugo, aquello resultó insoportable. En silencio comenzó a alejarse emocionalmente de muchas personas y del propio entorno mediático que durante años había alimentado su fama. Entendió entonces el lado más cruel de la celebridad, cuando el sufrimiento privado se convierte en espectáculo público. Con el tiempo, Hugo reveló que la muerte de su hijo lo obligó a replantear completamente su vida. Por primera vez, el hombre que siempre había proyectado seguridad absoluta, comenzó a mostrarse vulnerable frente a las cámaras. Reconoció que el éxito, el dinero y la gloria deportiva no podían llenar el vacío dejado por una pérdida tan devastadora. Muchos aficionados quedaron sorprendidos al descubrir una faceta mucho más humana del exdelantero. Aquel personaje orgulloso y desafiante que durante décadas parecía vivir obsesionado con la perfección, comenzó a hablar del dolor, del arrepentimiento y de la importancia de la familia. En varias ocasiones dejó entrever que, debido a las exigencias de su carrera, había sacrificado demasiados momentos personales importantes. Y fue precisamente allí donde surgieron las interpretaciones más duras sobre su historia. Algunos críticos comenzaron a afirmar que Hugo Sánchez había vivido demasiado enfocado en la fama y el reconocimiento público, descuidando aspectos emocionales fundamentales dentro de su entorno familiar. Otros consideraban injustas esas acusaciones y defendían que simplemente había sido víctima de una tragedia imposible de controlar. Lo cierto es que la muerte de su hijo cambió completamente la manera en que el público veía al exfutbolista. Por primera vez, muchos dejaron de observar únicamente a la leyenda deportiva para descubrir al padre devastado que intentaba sobrevivir al peor dolor imaginable. Incluso, algunos antiguos detractores comenzaron a mostrarle respeto y empatía, porque más allá de las polémicas, de su fuerte personalidad y de las controversias mediáticas, Hugo Sánchez seguía siendo un ser humano destruido por la pérdida. A lo largo de su carrera, también enfrentó otros momentos polémicos. Sus declaraciones arrogantes, conflictos con entrenadores, enfrentamientos con periodistas y discusiones públicas alimentaron durante años la imagen de un personaje difícil y extremadamente orgulloso. Hubo aficionados que le dieron la espalda en distintas etapas, especialmente durante sus años como entrenador y comentarista deportivo. Pero incluso sus críticos más severos reconocen algo. Hugo Sánchez transformó para siempre la historia del fútbol mexicano. Su legado deportivo continúa siendo gigantesco. Fue uno de los primeros futbolistas mexicanos capaces de conquistar Europa al máximo nivel y abrir el camino para futuras generaciones. Inspiró a millones de jóvenes latinoamericanos que soñaban con triunfar internacionalmente. Su disciplina, mentalidad competitiva y obsesión por la excelencia lo convirtieron en una figura irrepetible. Sin embargo, detrás de esa grandeza existía también un hombre lleno de heridas emocionales, errores personales y arrepentimientos silenciosos. La tragedia de su hijo terminó revelando la verdad más dolorosa de todas. Ni el dinero, ni los trofeos, ni la fama mundial pueden proteger a una persona del sufrimiento humano. Hoy, con el paso de los años, Hugo Sánchez parece mirar su propia historia de manera distinta. Ya no únicamente como el campeón admirado por millones, sino como un padre marcado para siempre por la ausencia de su hijo. Y quizá precisamente allí se encuentra la lección final de su vida, porque incluso las leyendas más grandes terminan comprendiendo que el verdadero valor no está solamente en conquistar el mundo, sino en aprender a vivir con las heridas que ese mismo mundo deja para siempre.